Padre nuestro, ante ti nos presentamos, y nos presentamos tal como estamos, tal como somos, reconociendo en primer lugar nuestras muchas ofensas y pecados. Hemos torcido el camino de muchas maneras y sabemos que esto a ti te ofende porque eres un Dios santo y eres un Dios justo. Pero nuestro atrevimiento o nuestra posibilidad de venir delante de ti es porque hemos puesto nuestra confianza solo y únicamente en tu Hijo Jesucristo, y Él es más que suficiente para limpiarnos de todo pecado delante de tus ojos y traernos a tu presencia. En su nombre, Señor, te pedimos que en esta mañana escuches nuestra oración y nos bendigas en este día y en los días venideros, que nos acompañes en todo el tiempo de dificultades, que nos ayudes a los que somos tuyos a vivir vidas ejemplares. Enséñanos cuál es tu voluntad y ayúdanos a aplicarla en nuestras vidas. Te pedimos, Padre, por nuestros mayores, te pedimos por nuestros niños, te pedimos por los que están enfermos. En particular queremos encomendar en esta tarde a Nieves, que la ayudes en esta semana que va a tener más adelante en su operación, a toda la familia y en todo el contexto difícil al estar en Guadalajara. Te queremos pedir también por María y por su parto en Cuenca, que tú estés con ella, que venga el niño con bien, el bebé, y Señor, que tú te glorifiques en esta familia y en esta ciudad. Te pedimos, Padre, por cada actividad que tenemos como iglesia, cuando salimos a la calle, cuando repartimos alimentos, cuando mandamos mensajes a través de internet, a través de la literatura, con Peregrino o de cualquier otro medio. Señor, bendice, obra, transforma muchas vidas y ayúdanos a nosotros a ser la luz y la sal en este mundo que requieres de tus hijos. Queremos también encomendar en tus manos a nuestros gobernantes y nuestras autoridades. Te pedimos por el bien de esta ciudad que nos des paz, que protejas a la familia, que traigas dignidad a las personas. Trae luz. Queremos también, Señor, que tú bendigas a tu pueblo, aquellos que son perseguidos en todas partes del mundo por causa de su fe. Trae libertad de conciencia y que esa libertad de conciencia nos permita a nosotros anunciar que hay un Dios verdadero y que es sublime a los ojos de aquellos que quieran mirarle. Te pedimos, Señor, que nos acompañes una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, o en todo caso en esta hojita que han sido repartidas. Hay más si queréis tomarlas. Y el texto en el que yo quisiera que meditáramos durante unos minutos en esta tarde está en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Miramos y leemos en el capítulo 6 de Romanos, a partir del versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para el servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna.
porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No vamos a perder de vista este pasaje de las Escrituras, que es una ilustración o un inicio importante de lo que hoy vamos a mostrar o vamos a hacer en esta tarde. Lo que tenemos que pensar siempre cuando nos acercamos a la palabra de Dios, a la Biblia, es que Dios ha hablado, Dios habla, Dios se comunica. No es meramente una fuerza lejana, sino alguien que es cercano y quiere comunicar cosas a sus criaturas, que somos nosotros. Y por supuesto que Dios habla a través de la creación y habla a través de la conciencia. En nuestro propio corazón, en nuestro interior, sabemos qué es lo que está bien y lo que está mal. No hace falta que nadie nos enseñe muchísimas cosas que nos mueven a la ética. Pero no es únicamente que Dios habla a través de la creación, mostrando sus maravillas, o a través de la conciencia, mostrando nuestra responsabilidad, sino que habla a través de la Escritura. Y la Escritura, la Biblia, es la revelación. No para decir cosas superficiales o banales, cosas que podríamos aprender de otros medios o de otras formas, sino que va a hacer en la palabra de Dios declaraciones que son más directas y que a veces son tremendamente sorprendentes. Si escuchamos la voz de Dios a través de las Escrituras, en más de una ocasión quedaremos sorprendidos por lo que nos comunica, lo que nosotros pudiéramos pensar que es la realidad y cómo Dios las ve y cómo Dios nos las quiere mostrar. Y una de esas revelaciones sorprendentes las tenemos en este pasaje que hemos leído, y todo el capítulo 6 es de tremenda importancia para cristianos y no cristianos, creyentes y no creyentes. Pero vamos a centrar nuestra atención en el versículo 23 que hemos leído, porque dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pudiéramos pensar y pudiéramos entender de manera distinta todas las cosas a nuestro alrededor y cómo nosotros juzgamos lo que está bien, lo que está mal, lo que nos puede parecer que es conveniente o inconveniente, cómo tenemos que gobernar nuestras vidas. Pero fijaros aquí lo que Dios nos está revelando, lo que Dios nos está mostrando, con una claridad tremenda. Y por supuesto, ningún texto lo tenemos que sacar fuera del contexto. Lo que el apóstol Pablo está diciendo está dentro de lo que es todo el capítulo 6 acerca del pecado, la muerte, la resurrección, etc. Pero fijaros en primer lugar lo que está diciendo. Nos dice acerca de la realidad del pecado. No nos gusta hablar de este asunto. El pecado no es un tema popular, todo lo contrario, es algo que es muy incómodo. Y que a lo mejor podemos aceptar hablar del pecado de manera general, qué mal está el mundo, qué gente más mala hay en ciertos lugares, qué cosas más terribles se están haciendo de injusticias y crueldades en algunos rincones de esta tierra nuestra. Pero nuestro Señor habla de una manera más precisa y más directa y más personal. Y nos está diciendo que el pecado es una realidad. El pecado es aquello que ofende a Dios. Y a veces coincide, pero muchas veces no coincide con lo que a nosotros nos ofende. Seguramente hay cosas que yo pueda decir y que yo pueda hacer que os van a ofender a vosotros. No por eso tiene que ser un pecado. Lo que nosotros tenemos que mirar como pecado no es ofensa a la gente, lo que es políticamente incorrecto, lo que es inadecuado en cierto contexto, sino qué es lo que ofende a Dios. ¿Qué es lo que a Él le desagrada? El pecado no está sujeto a ningún tipo de modas o de estilos o de circunstancias. No es que hoy pueda ser pecado algo que en el pasado no lo fue,
no es que ahora hayamos quitado algo con respecto al pecado que antes era desagradable en el pasado. El pecado, es ofensa, es aquello que a Dios desagrada. Es pecado lo que Dios condena, no lo que tú condenas siempre, sino lo que Dios condena. Fijaros bien lo que nos dice la Escritura acerca de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son la parte clara, directa, de lo que Dios dice que no debe de hacerse y que haciéndolo o rompiendo su tabla y sus mandatos, lo que hacemos es ofenderle a Él y por tanto encontrar su enemistad y en muchas ocasiones su justa ira. Y en uno de los pasajes que podemos leer en las Escrituras, quizá en Éxodo 20, por ejemplo, encontramos aquello que es pecado a los ojos de Dios. Dice así, en Éxodo 20, Deuteronomios 5 o en otros lugares de las Escrituras: yo soy Yahvé tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No hay otro Dios, sino solamente Él. Y dice, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, la morada de Dios, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Yahvé tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Un solo Dios al que debemos de adorar y no debemos de buscar idolatría o inclinarnos bajo ninguna imagen, venga lo que venga o represente lo que represente. Esto no puede parecer agradable en ciertos contextos a nosotros, pero es ofensivo a Dios. Tercero, no tomarás el nombre de Dios en vano, porque no dará por inocente Yahvé al que tomare su nombre en vano. Cuidado con lo que hablas, cuidado en el nombre de quien juras, cuidado en pronunciar de manera banal o superficial el nombre de Dios. Acuérdate del día de reposo, versículo 8. Fijaros en el versículo 9. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Yahvé tu Dios te da. Jóvenes, niños, cuidado en la relación con vuestros padres, porque deshonrarles, no honrarles, es un pecado grave. No matarás. No cometerás adulterio. Señalarlo bien en vuestras mentes, porque se puede adulterar en el corazón. No hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Esto ofende a Dios. Esto es pecado. Tendremos que darnos cuenta de lo que la Escritura nos está diciendo. No vayas a casa pensando que es pecado aquello que te desagrada en tus entrañas o en tu mente. La idolatría es un pecado. La mentira no es un pecado venial, es un pecado grave. El adulterio y el adulterio en el corazón o en los deseos es pecado delante de Dios que no se le puede esconder nada. Si ofendes a Dios en uno de estos mandamientos, estás ofendiendo a Dios. Y por tanto eres culpable delante de Él. ¿Puede alguno de nosotros, de los que estamos aquí en este lugar, escapar de esa maldición? ¿Quién de nosotros dice que no es pecador? Volvemos a nuestro versículo. La paga del pecado es muerte. Porque de la misma manera que hemos hablado en primer lugar de la realidad del pecado, tendremos que hablar de las consecuencias del pecado. Y nos dice aquí que las consecuencias de nuestro pecado es muerte. Y es muerte por una parte física. Ninguno de nosotros podremos alargar nuestra vida de manera indefinida porque somos pecadores.
y por tanto la maldición ha caído en todo ser humano y en toda criatura viva. Las consecuencias del pecado en general afectan a nuestro cuerpo. Envejeceremos, enfermaremos y moriremos por causa de nuestro pecado. Pero también nos dice que la paga del pecado es muerte en un sentido espiritual. La Escritura, y Pablo en Efesios y en otros lugares, nos dice que nosotros somos muertos espirituales. Estamos caminando en la ceguera total, somos insensibles a la voz del Señor. El Señor, nuestro Dios, extiende la mano, levanta su voz, se muestra a nosotros y somos incapaces de ver y de comprender y de luchar contra nuestras inclinaciones, porque nos dice la Escritura que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero esto no es lo más terrible. Lo más terrible no es que nosotros podamos morir físicamente o que podamos ser considerados muertos espiritualmente. Lo terrible es que pueda llegar a una muerte eterna o condenación eterna o la segunda muerte de la que habla también la Escritura en diferentes lugares. Y esta segunda muerte que nos habla la Escritura se llama infierno. Si no es popular hablar del pecado, tampoco y mucho menos es popular hablar del infierno. Pero igual que la santidad de Dios está por encima de todas las cosas, la justicia y la ira de Dios también está por encima de nuestro entendimiento. Hay un lugar terrible de llanto y crujir de dientes para aquellos que han ofendido a Dios y no han encontrado remedio. La paga del pecado es muerte, es separación de Dios, es infierno, es condenación eterna. Y tenemos que hablarlo porque lo dice la Escritura. Pero fijaros también que lo que está hablando aquí es que la muerte es la paga del pecado. Es tu salario. Vosotros sabéis lo que es la paga. Ya estéis jubilados o ya seáis unos niños que os dan la propina cada domingo, o ya seáis trabajadores o en paro que vais a recibir la pensión, etcétera. La paga es aquello que tú has merecido de alguna manera. Es lo que tú te has ganado. Y Pablo está diciendo que un día tú puedes llegar a morir eternamente y ser condenado porque te lo has merecido. Porque la paga del pecado es la muerte. Es tu salario. Es lo que tú mereces, es lo que tú has buscado, es lo que tú has querido, aun cuando no te hayas dado cuenta. Es todo la respuesta y el merecimiento por una vida ajena o indiferente a Dios. En tercer lugar, la esperanza. Fijaros el versículo, también sorprendente, de parte de Dios, el regalo de Dios, la vida eterna. Aquí nos vamos a todo lo contrario. ¿Habéis visto? Mirar en vuestras vidas, analizar vuestro corazón, ver vuestro estado espiritual y no os sorprendáis un día si sois juzgados y encontrados culpables por causa de vuestro pecado. Vais a recibir lo que merecéis, lo que habéis buscado, pero la vida eterna, nos dice, es un regalo. No por obras, no por méritos. No es por algo que tú hayas estado trabajando para ganártelo. La salvación no se gana, la salvación no se merece. La salvación no la puedes adquirir haciendo, diciendo, actuando o conllevando ritos de lo que tú quieras. No está a tu alcance. Nos dice en varios lugares las Escrituras que la salvación es por gracia y es un don y es un regalo. ¿Qué haces tú para recibir los regalos? No haces nada, simplemente extender tu mano de aquel que es misericordioso, bondadoso, para darte. ¿Y qué es lo que te regala? ¿Qué es lo que nos dice aquí que Dios está dispuesto a regalar? Regala vida. Y no solamente un continuar aquí en este mundo. No es el regalo de Dios que tú tengas unos cuantos años más de salud, o que puedas llegar a los 112 años. No es algo que esté limitado al aquí y a la ahora. Pobre de nosotros, si el único regalo
regalo que podamos recibir de parte de Dios para nuestro futuro es un poco de salud, un poco de sanidad, unos cuantos años más. Lo que nos está hablando aquí de vida eterna es algo que es absoluto, que es algo mucho más amplio, que es mucho más extenso. Es vida abundante, es vida rica, es vida gozosa, es vida sin límite, es vida sin fin, sin lágrimas, nos dice el apóstol Juan en Apocalipsis, sin dolor, sin amargura, sin necesidades, sin confusión. Nos está diciendo que la vida eterna, que es un regalo de Dios, es una vida con propósito, con fruto, con gozo. Actuarás y recibirás de lo que has estado buscando. Nos dice la Escritura que esta vida eterna es una vida con Dios, en Dios, sin fin, con Él. No os podéis imaginar, no debéis de imaginar que la vida es simplemente la vida eterna que se nos está ofreciendo, estar en algún rincón del universo tocando un instrumento musical hasta que nos duelan los oídos. Lo que nos está diciendo es todo lo que te puedas imaginar y 1000 veces más en tu disfrute y en tu gozo, eso será la vida eterna. Si tú alguna vez has tenido un instante de sumo gozo que te gustaría grabar en tu memoria, escribir en tu diario, poner con pincel o cincel en los muros, ese instante sublime que tú has podido disfrutar y que ha durado unos segundos o unos instantes de conversación, eso será vida eterna, es decir, sin fin. Vivir en mayúsculas y vivir sin el temor de que esto acabe o que venga algo y lo frustre y lo rompa. Esto es un regalo. Es decir, que por naturaleza somos pecadores y somos culpables y nuestro pecado nos trae como merecimiento la condenación, la muerte. Pero a la misma vez el Señor nuestro Dios está diciendo hay un regalo y este regalo es vida eterna. No lo mereces, no lo buscas, no lo ganas. Te lo regalo yo. Y esto será una vida grande, una vida en el paraíso, una vida sin fin en la presencia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Pero nos dice en cuarto y último lugar el conducto, en cómo nosotros podemos adquirir esa vida eterna que Dios está dispuesto a regalarnos. Fijaros bien, mas la dádiva, el don, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque el conducto o la manera en la cual tú puedes recibir esta vida eterna que no tiene fin es el Señor Jesucristo. Él, nuestro Dios, está dispuesto, fijaros bien, esta es la sorpresa y la revelación de las Escrituras, por las cuales necesitamos un libro como este. Dios está dispuesto a dar el paraíso, la gloria, la salvación a pecadores como tú y como yo. No a los que lo merecen, porque no los hay. No a los que hayan podido hacer algo para adquirirlo, comprarlo, porque no tiene precio. Sino que la salvación se le va a dar a pecadores como tú, como yo, si estamos, si descansamos y confiamos en la persona del Señor Jesucristo. No es otro nombre, no hay otra persona dada a los hombres. Esta es la única posibilidad. No se adquiere con esfuerzos, ni por buenas obras, ni por méritos propios. No es una imposición familiar, incluso a los que vais a bautizar. No se gana esta salvación por el bautismo. No es nada que se pueda hacer de ritual en esta iglesia o en cualquier otro lugar del mundo. Es únicamente si tú eres encontrado, hallado en descanso en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. El don de Dios de la vida eterna es aquellos que están en el Señor Jesucristo. Piénsalo bien, piénsalo en esta tarde. ¿Estás poniendo tu confianza en el Señor Jesús? ¿Miras la cruz, su muerte y su resurrección como tu única esperanza de que el cielo se abra para ti? Y esto es lo que vamos a hablar y vamos a representar en esta tarde. Todo lo que esto significa. Hombres viejos, nos dice al principio del capítulo 6 de Romanos, hombres en sus pecados, hombres y mujeres que estaban viviendo de espaldas a Dios y que han sido transformados. Nos dice Romanos 6 que hay personas
que han muerto con Cristo cuando Cristo moría en la cruz por sus pecados, y que por tanto nos dice Romanos 6 que los pecados fueron enterrados con Cristo para nunca más tener memoria de ellos, y que por tanto la promesa es que cuando Cristo resucita, nosotros resucitaremos a una nueva vida en Él. Lo que estos tres que van a recibir el bautismo nos van a mostrar y nos van a decir es que ahora en su nueva vida, su vida ha sido transformada aquí y ha sido llenada de esperanza ya en el Señor Jesucristo. Y están descansando en Él. Por tanto, como de una fuerza de lazos de amor, cuando Cristo resucita, Él es el primero en llevar a los suyos a la eternidad. Y esto es lo que está mostrando el agua. Lo que simboliza, y así fue mandado, que fuéramos y hiciéramos discípulos, trayendo la palabra del Señor a toda criatura, es que alguien entra en el agua como la antigua persona y sale del agua como la nueva persona que ha sido transformada. Os tendré que decir a vosotros, tanto Sileni, Débora, Luis, como todos aquellos que habéis dado testimonio por medio del bautismo de vuestra fe y de vuestra confianza, en primer lugar que tenéis la responsabilidad a lo largo de vuestra vida de vivir de manera digna a los ojos de Dios en aquel que decís que habéis puesto vuestra confianza. Y por otra parte deciros que en Cristo Jesús ahora y siempre estaréis seguros. Tentaciones, dificultades, luchas las tendréis. Pero ahora el Señor, no como una promesa de futuro, sino como un hecho real, os dice que Él os ha regalado la vida eterna. Si estáis en Cristo y descansando en Él y confesáis su nombre, os ha dado vida eterna, ya, ahora, y es por siempre. Esto a los cristianos nos tiene que traer una tremenda y total transformación. Y aquí hay muchos ojos dispuestos a ver si es real, si es verdadera la transformación de aquellos que han encontrado perdón de sus pecados en el Señor Jesucristo. Que tomemos siempre como una realidad y una necesidad, pero también con un inmenso gozo, todo lo que la palabra de Dios nos dice y que lo hagamos nuestra y que sea nuestro código de vida aquí mientras estamos en este mundo.